En este episodio, la vida de un joven padre se ve trágicamente acortada cuando se sumerge en las aguas turbias frente a la costa oeste de Australia, cerca de ballenas que están pariendo y leones marinos que entran y salen del mar embravecido. Era muy probable que hubiera tiburones al acecho. Los buzos profesionales conocían los peligros y se sumergían en el agua asumiendo sus propios riesgos. No podían imaginar los terribles acontecimientos que pronto tendrían lugar bajo las olas. Si te gusta el video, por favor no olvides darle me gusta y suscribirte. Este es el aterrador ataque de tiburón a David Weir. Bienvenido a Bestias Asesinas. Desde adolescente a David Weir le encantaba bucear en las aguas de Australia. Tenía una licencia de buceo profesional desde hacía más de 10 años y era muy experimentado en el agua. Estaba casado y era padre de 2 hijos de 13 y 3 años. Había trabajado como marinero en un barco de cangrejos y recientemente había recibido una oferta de trabajo como buzo profesional. Su objetivo era capturar abulones, grandes caracoles marinos que se adhieren a las rocas y arrecifes en zonas costeras cálidas durante la temporada de abulón, que en Australia va de noviembre a abril. David solía cazarlos regularmente frente a la costa oeste de Australia. Los abulones son considerados un manjar en algunas partes del mundo. Son una fuente de alimento saludable para muchos, y aunque están sobreexplotados en algunas partes del mundo, la captura legal de abulones puede generar alrededor de $60 estadounidenses por kilogramo o $30 por libra. David y sus amigos utilizaban un bote en conjunto. Llevaron el bote al remolque y condujeron a la playa. Retrocedieron con el remolque sobre la arena y dejaron que el bote se deslizara lentamente al agua. David, de 29 años, y Dave Latchman, de 21, subieron al bote. Dave tiró de la cuerda del motor fuera de borda y lo arrancó. Navegaron aproximadamente 1 kilómetro mar adentro. Su destino era la isla Luna de Miel, situada a 40 kilómetros al este de Hopetoun. Esta isla es un pequeño afloramiento de granito que a menudo es visitado por focas y leones marinos. Se asoleaban en la isla antes de entrar al agua para cazar y pescar. Cerca de la costa, se reportó que las ballenas estaban pariendo. El agua estaba llena de vida, atrayendo a algunos de los mayores depredadores del océano. Los tiburones blancos cazaban focas y leones marinos. Cuando las ballenas parían, los tiburones eran atraídos por la sangre en el agua. Se alimentaban de la placenta y de cualquier cría débil o abandonada. Era un momento peligroso para estar en el agua. De hecho, David ya había tenido encuentros con tiburones. Menos de un mes antes, él y sus amigos fueron ahuyentados del agua por un enorme tiburón blanco de 5 metros de largo. Y solo unos días antes, otro buzo había sido perseguido por un gran tiburón blanco en el mismo lugar. Pero eso no impidió que David volviera. Conocía los peligros, era consciente de los riesgos. El día en que David y Dave se dirigieron a la isla, el clima era malo. Era el 11 de septiembre de 1995. Había habido tormentas recientes que agitaron el mar. Las olas eran altas y su pequeño bote cabalgaba sobre ellas antes de volver a golpear la superficie del agua. Las camas de algas marinas se mecían en las fuertes corrientes. El agua estaba turbia y la visibilidad era mala. Pero David sabía dónde estaban los abulones. Sabía que si podían dirigir el bote sobre el mejor lugar, podría sumergirse y recoger su presa, acercando el bote a la isla. Dave mantenía el bote estable mientras David se ponía su equipo de buceo. Utilizaba el método de buceo con hookah, un sistema en el que el buzo respira a través de un tubo conectado a la superficie del agua, por lo que no necesitan tanques de oxígeno en la espalda. David también llevaba consigo una pequeña botella de oxígeno de emergencia con su propio regulador, que sujetó a su cinturón para emergencias. Se puso su largo traje de neopreno y ató el cinturón de plomo alrededor de su cintura. En su cinturón tenía una red adjunta y en su mano sostenía un cuchillo. El agua tenía una profundidad de 8 a 10 metros. David tenía que bucear hasta el fondo y buscar en las rocas los abulones que se aferraban en gran número. Dave observaba mientras su amigo desaparecía bajo la áspera superficie. Segundos después, un remolino se formó en el agua. Dave miró horrorizado cuando vio la enorme aleta caudal de un tiburón dispararse fuera del agua. La aleta sola debió haber medido alrededor de 2 metros de ancho.
Dave gritó a David bajo el agua, desesperado por preocupación. Luego vio una enorme aleta dorsal cortar la superficie del agua como un cuchillo a través de la mantequilla. Hubo más conmoción en el agua, un hervor y silbido. Segundos después, las burbujas blancas se tiñeron de rojo. Dave no podía ver lo que estaba sucediendo debajo del agua. David debió haberse sumergido en el momento exacto en que el tiburón pasaba. El ataque ocurrió solo unos segundos después de que David se sumergiera. En un frenesí, Dave dirigió el bote a través del agua teñida de sangre, agarrando el sistema Juca. Tiró del tubo de suministro de aire. Estaba suelto. No había resistencia. Continuó tirando, recogiendo la línea a bordo. Luego llegó al final de la línea. Todavía unido estaba un cinturón desgarrado, y en el cinturón estaba la pequeña botella de oxígeno de emergencia con marcas de mordidas. No había rastro de David por ningún lado. Dave se inclinó sobre el lado del bote, buscando desesperadamente en el agua y llamando. Pero no había señal de él ni del tiburón. Luego vio algo surgir de las profundidades. Apenas pudo distinguir una sombra. Algo se movía hacia la superficie. Para horror de Dave, el cuerpo de David emergió en la superficie. David resultó gravemente herido y lamentablemente estaba obviamente muerto. Dave intentó agarrar el cuerpo de su amigo. Se inclinó profundamente sobre el agua e intentó desesperadamente agarrar a David por el torso, pero sus manos resbalaban una y otra vez. Solo momentos después el cuerpo de David se hundió. Completamente en shock y devastado, Dave aceleró de vuelta a la costa. El motor rugía y aullaba mientras atravesaba las olas. Llegó a la playa de Starvation Bay y rápidamente saltó a la arena. Llamó a algunos pescadores cercanos, quienes acudieron cuando les contó lo que había sucedido. Todos corrieron a su vehículo y llevaron a Dave a Hopetown para informar el incidente a las autoridades. Los acontecimientos de aquel terrible día obviamente aún persiguen a aquellos que conocieron y amaron a David. Sus amigos siempre han hablado muy bien de él, de la emocionante carrera pesquera que tenía por delante y de su joven familia que dejó atrás. A pesar de los ataques de tiburones que ocurren en aguas australianas, uno nunca espera que le suceda a uno mismo o a un ser querido. Después de un incidente tan trágico, siempre hay discusiones sobre los tiburones y las medidas necesarias para mantener seguras a las personas en el agua. En algunas de las playas más populares de Australia se instalan líneas de tambores y redes contra tiburones. Bill Foster, quien trabajaba en ese momento para la Sociedad Australiana de Conservación Marina, dijo que el tiburón probablemente confundió a David con un león marino o una cría de ballena. Tales comentarios se han hecho a menudo. Argumentan que los tiburones son muy inteligentes y pueden reconocer la diferencia entre los humanos y su presa habitual. Pero los tiburones también son cazadores oportunistas. Y cuando es la temporada de cría de ballenas y están pariendo a solo unos pocos kilómetros de un sitio de buceo, es muy probable que el agua atraiga a más tiburones. Sin embargo, David no fue completamente devorado por el tiburón. Fue brutalmente asesinado y su cuerpo fue arrastrado a tierra 3 días después. Es probable que el tiburón se diera cuenta del error, pero para David ya era demasiado tarde. Definitivamente había señales de advertencia para el joven padre de 2 hijos. Los informes de los medios indicaron que fue perseguido por un tiburón solo 3 semanas antes de su ataque fatal y otro buzo unos días antes del incidente. Si eso es cierto, entonces eran advertencias serias para David. Hubo casos en los que los ataques de tiburones ocurrieron con más frecuencia cuando el agua estaba turbia, ya que era opaca y tanto el tiburón como el humano tenían peor visibilidad. El día del ataque del tiburón, el agua estaba llena de algas y la visibilidad bajo el agua era mala. Todo esto indica que fue una inmersión muy peligrosa la que David emprendió, y la tragedia podría haberse evitado si las condiciones o la temporada hubieran sido diferentes. En cambio, David Weir, a pesar de conocer los riesgos, se aventuró en el agua ese día, lo que llevó a su terrible final.